Si tienes un dron y planeas viajar a Colombia este año, te voy a dar el mejor consejo: no lo traigas. Déjalo en casa, de verdad, no es broma. Corres un riesgo muy alto de que la aduana colombiana te lo retenga y posiblemente lo pierdas para siempre. Desde inicios del 2026, la DIAN, que es la aduana colombiana, implementó una medida que ha perjudicado bastante lo que son viajeros y creadores de contenido en el tema de los drones. Sé que hay muchísimas dudas al respecto de este tema y me he dado cuenta en todos los comentarios que he recibido en los videos que he hecho en mis redes sociales, y por eso decidí hacer este video un poco más extenso hablando sobre esta regulación que entró en vigencia recientemente en Colombia y que nos afecta de una u otra forma a todos. Vamos a desmenuzar la resolución 0024 de la DIAN del 2025, que es la que rige para el tema de los drones en Colombia. Te voy a dar algunos consejos y mi opinión sobre esta medida. Lo primero que debemos entender es que esto ya está activo y en funcionamiento desde la segunda mitad de enero de 2026. El ingreso de drones a Colombia se ha restringido casi que por completo. Pero, ¿por qué el gobierno hizo una medida tan drástica contra los drones? El argumento oficial es la seguridad nacional, ya que se busca frenar los ataques que se han venido presentando contra civiles y fuerzas públicas en algunas regiones del país por parte de grupos armados al margen de la ley, y esto ha seguido pasando a pesar de la regulación. Y si bien esta medida puede parecer lógica en este aspecto, también es un poco arbitraria y es fácilmente cuestionable porque también afecta a los turistas, a los creadores de contenido y a los profesionales que se dedican, por ejemplo, a la grabación de tomas de dron. Y seamos sinceros, no creo que los grupos ilegales estén comprando sus drones en Amazon o en AliExpress. Pero entremos directamente en lo que dice la norma, y es que actualmente solamente hay 2 puntos en el país habilitados para el ingreso e importación de drones en Colombia. Y estos 2 son el Aeropuerto Internacional El Dorado en la ciudad de Bogotá y el Puerto Marítimo de Cartagena. Vienes de vacaciones a Medellín, Cali, Barranquilla o cualquier otra ciudad del país, no puedes ingresar tu dron por ningún puerto aéreo. Y ya la DIAN advirtió que te lo van a retener inmediatamente. Y hablando de la DIAN, ha sido muy tajante en sus comunicaciones con respecto a este tema de los ingresos de drones a Colombia. Les voy a dejar la resolución 0024 de 2025 abajo en la descripción de este video para que vayan y la consulten y la puedan leer completa, pero les voy a dejar un pequeño apartado que les voy a leer textualmente. La DIAN recomienda a los viajeros abstenerse de ingresar este tipo de mercancías. La autoridad ordenará el cambio de modalidad a importación ordinaria so pena de incurrir una causal de aprehensión. ¿Y qué significa esto en palabras sencillas? Básicamente que si eres un colombiano que viene del exterior o eres un extranjero que viene acá por turismo o negocios y traes un dron en tu maleta, ya no va a ser como parte de tu equipaje o un artículo personal. Te van a exigir un trámite de importación, te van a hacer pagar aranceles, IVA, y un agente aduanero te va a hacer un proceso burocrático bastante extenso. Claro, esto solamente si entras por el aeropuerto de Bogotá. Y es que esta es una de esas medidas extrañas que no entiendo muy bien por qué la determinaron de esa manera. Claro, yo entiendo que el aeropuerto El Dorado es el más grande de Colombia, pero por ejemplo el aeropuerto de Medellín o incluso el mismo aeropuerto de Cartagena reciben una cantidad impresionantemente grande de turistas al año como para por lo menos no haberlos habilitado. Y yo sé que estás pensando, bueno, pues no lo llevo, más bien lo compro por Amazon, por AliExpress, por Temu o cualquiera de estas plataformas y simplemente que me llegue a Colombia. Pues te cuento que esto tampoco es posible porque el decreto de la DIAN también prohíbe el ingreso por tráfico postal o envíos urgentes que son couriers. Es decir, tú puedes pedir el dron en cualquiera de todas estas plataformas, pero cuando llegue al país la DIAN te lo va a retener. Y no solamente el dron, también repuestos o partes que hayas pedido en alguna plataforma para traerlas al país. ¿Y qué es lo que se hace para poder legalizar ese ingreso al país? Esto es un trámite burocrático bastante complicado y que te voy a pasar muy por encima, simplemente porque es bastante engorroso y de verdad creo que no vale la pena tanto esfuerzo, tanta frustración y tanto dinero. Porque la DIAN te va a exigir tener un RUT como importador, presentar las facturas, pagar los tributos correspondientes a los aranceles,
pagar el IVA y haber hecho una declaración de importación anticipada 5 días calendarios antes de que el producto llegue al país. De verdad, esto para una persona natural es un dolor de cabeza impresionante y un desgaste excesivo de burocracia. Simplemente no vale la pena. Toda esta regulación igual tiene una zona gris, que es otra de esas preguntas que me han hecho bastante en redes sociales, que es si yo como colombiano me voy de viaje al extranjero, me llevo mi dron, ¿puedo volver a ingresarlo? Y acá la información es bastante confusa y se vuelve un poco turbio todo. Porque en teoría, si uno como colombiano en la oficina de la DIAN antes de salir de Colombia declara los bienes tecnológicos, que eso es algo que se ha podido hacer desde hace muchísimo tiempo, presentando facturas o cosas de que yo lo compré en Colombia, lo estoy llevando y va a volver conmigo, no es que lo esté importando ni trayendo del extranjero, deberías en teoría poder volver a ingresarlo. Sin embargo, por lo que he visto en redes sociales y las quejas de muchos usuarios afectados por esto no está ocurriendo. Termina pasándole los que les mencioné anteriormente, y es que la DIAN los obliga a hacer como si fuera una importación a pesar de que fuera un dron utilizado, a pesar de que ustedes se hayan llevado el dron desde Colombia y estén simplemente regresando. Igualmente, si en los últimos meses tú has salido del país con tu dron y has tenido problemas para ingresarlo o lo pudiste ingresar sin ningún problema, déjanos tu testimonio en los comentarios porque me interesa mucho leer todas estas posiciones e historias de las personas para seguir nutriendo esta conversación. Las medidas sobre los drones en Colombia en 2026 se pusieron bastante agresivas y el mejor consejo que les puedo dar sinceramente es, si vienen de afuera de Colombia, no traigan su dron. Es muy seguro que se los retengan y que lo pierdan. Y si están en el país y quieren comprar un dron, yo sé que puede salir más costoso y va a salir más costoso que en las plataformas como Amazon, AliExpress, Temu o la que ustedes quieran, pero si es necesario, cómprenlo dentro del país. Por lo menos se ahorran ese dolor de cabeza de tener que lidiar con toda la burocracia aduanera. Yo esperaría que en el futuro el gobierno nacional tome algunas medidas al respecto de esto y por lo menos trate de flexibilizar la norma. No sé si brindando nuevos puntos de ingreso como por ejemplo el aeropuerto de Medellín, el de Cartagena, el de Cali o de alguna otra ciudad. También discriminando los drones por peso, porque a mí esta me parece una medida demasiado fuerte, muy arbitraria. Entiendo el trasfondo de la seguridad nacional, pero se me hace algo un poco excesivo y que termina afectando a la gente del común, como ustedes que están al otro lado viendo este video, a mí, a los turistas, a los que simplemente tienen un dron como hobby o a los que de verdad se ganan el pan de cada día con el trabajo que hacen con un dron. Esperemos a ver qué pasa en el futuro, pero por lo menos esta es la información que se tiene hasta finales de marzo, que es el momento en que estoy grabando este video. Si algo llega a cambiar, probablemente haré un video de actualización sobre este mismo tema. Y si este video te evitó un muy mal rato en el aeropuerto, claro está, si me quieres hacer caso en las recomendaciones que te hice, no olvides dejar tu like y por supuesto compartírselo a esa persona o a esas personas, tal vez pensando en viajar a Colombia, comprar un dron o simplemente son aficionados a estos aparaticos. Y si eres un principiante que está apenas empezando en el mundo de los drones, no te asustes por todas estas medidas. Y por ejemplo, yo empecé con algo muy básico que es un DJI Neo de primera generación y por acá te voy a dejar un video con los modos de vuelo automáticos de este dispositivo. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el siguiente.